Vamos a trabajar en esta parte las permutaciones. En nuestra penúltima clase será. Eh, Vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es una permutación? Vamos a decir que una permutación es todo arreglo en el que el orden de aparición de cada uno de los elementos sí se debe tomar en cuenta. Todo lo que hemos hecho anteriormente, donde aplicamos el principio de la multiplicación, han sido permutaciones, porque el orden en que aparecía cada número o cada letra sí se tomaba en cuenta. Por ejemplo, si salía el 2 y después el 1, era 21. Si salía el 1 y luego el 2, era 12. En aquellos arreglos donde yo le preguntaba cuántas cantidades se podían formar con dos cifras. Entonces el orden sí importa. Cuando el orden sí importa son permutaciones. Por ejemplo, si disponemos de 5 números, el 1, 2, 3, 4 y 5, y queremos formar cantidades de dos cifras sin que se puedan repetir los números, recordamos que el resultado nos había dado 20. ¿Qué eran estos? Con esos 5 números de dos cifras se podía formar el 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25. El 22 no está porque no se puede repetir los números. 31, 32, 34, 35, 41, 42, 43 y 45, etcétera. Mire, son 20. Veamos, esos serían, digamos, el número de permutaciones que se pueden formar con esos 5 números cuando escogemos dos de ellos. Con el principio de la multiplicación habíamos dicho que colocábamos dos espacios. En esos dos espacios, ¿qué cantidades podíamos poner? Identificábamos la primera operación, que sería, dijimos, en la urna disponíamos de pelotitas con esos números 1, 2, 3 y 4 y 5. Extraíamos uno y lo colocábamos aquí en la primera posición. ¿De cuántos números disponíamos? Pues disponíamos de los 5 números que tenían las 5 bolitas. Así que ese 5 dijimos que significaba que disponíamos de 5 bolitas. ¿Cuántos me quedaban cuando yo metía la mano la segunda vez e iba a poner la segunda pelotita en la segunda posición? Ya no quedaban 5 porque había sacado una. Una de las 5 que saqué estaba acá. Me quedarían 4. Principio de la multiplicación serían 20 cantidades. Son estas 20 que están acá. Todo esto ya lo habíamos hecho. Solo lo estoy reforzando porque queremos definir qué es una permutación. Ya dijimos que es un arreglo donde el orden de aparición de cada elemento sí se debe tomar en cuenta. Vamos a decir que si disponemos de n objetos y se van a formar permutaciones que tengan r elementos, por ejemplo acá n valdría 5, son 5 números, y vamos a formar permutaciones que tengan r elementos, serían dos cifras. El número de arreglos posibles se calcula con una formulita, y esta es la fórmula. Se lee NPR, de n elementos vamos a permutar tomando r de ellos, y la fórmula sería igual a n con un signo de admiración y abajo n menos r con un signo de admiración. ¿Qué es este signo de admiración? En este momento lo vamos a definir y luego regresamos a la fórmula. Vamos a definir el factorial de un número. ¿Qué es el factorial de un número? Se simboliza por n con el signo de admiración, de cierre de admiración. En la calculadora lo va a encontrar, búsquelo, ahí le va a aparecer o n factorial o n con el signo este o x con el signo este. El factorial de un número representa el producto de ese número por todos los números naturales que son menores que él. Así que el factorial de un número n, lo único que hacemos es multiplicar ese número por todos los números naturales, recordándole a usted
que los números naturales comienzan en 1, luego sigue el 2, el 3, el 4 hasta el infinito. Pero como en algún momento en las operaciones va a aparecer un 0 ahí, y el 0 no forma parte de los números naturales, vamos a tomar un acuerdo. Un acuerdo matemático que se ha tomado a nivel universal. El factorial de 0 vamos a decir que es 1. Ahí hemos colocado los factoriales. Por ejemplo, el factorial de 0 por definición acabamos de decir que es 1. El factorial de 1 sería 1 multiplicado por los naturales menores que él, pero ya no hay menores que él, solo es el 1 el último o el primero. Pero el factorial 2 sí podría ser 2 por 1 es 2, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 es 6, el factorial de 4 es 4 por 3 por 1 es 24, el factorial de 5 es el producto de 5 por todos los naturales menores que él, dan 120, y así sucesivamente podemos encontrar el factorial de cualquier número. Solo que la calculadora recuerde que tiene límites. Creo que le da hasta el factorial de 14. Ahí le va a error porque allá no le alcanza colocar los números en la pantalla. Así que ese es el factorial. Es el producto de ese número multiplicado por los naturales menores que él. En su calculadora entonces revise porque vamos a utilizar esa tecla. Veamos. En el caso del ejercicio anterior, por ejemplo, donde teníamos los 5 números e íbamos a formar cantidades de 2 cifras con los números del 1 al 5, el número de elementos dijimos que era 5, n vale 5. De ellos vamos a escoger 2 para las cifras, r vale 2. Así que NPR sería 5P2, es decir, de 5 elementos voy a permutar formando arreglos de 2 elementos. La fórmula era, dijimos, n factorial entre n menos r factorial. Así que n valdría 5 y r vale 2. 5 entonces arriba, factorial. Abajo n menos r, en este caso sería 5 menos 2. 5 menos 2 abajo daría 3. Arriba 5 factorial entonces y abajo 3 factorial. Con la calculadora estimamos el factorial de 5, aquí lo tenemos también en la tabla, 120. Y el factorial de 3 en la calculadora obtiene que es 6. 120 entre 6 son 20. Recuerde que en el ejercicio anterior obtuvimos que eran 20 cantidades las que se podían formar. Veamos algunos ejercicios. Le voy a contar a usted que muchos ejercicios que hicimos allá atrás, cuando aplicábamos el principio de la multiplicación, se podían hacer con esta fórmula. Se van a poder hacer todos aquellos que no tengan alguna condición particular. Por ejemplo, aquellos que decían que debía comenzar con cifra significativa o que debe terminar en número par o que en el centro debe haber un número. Esos no se pueden hacer con la fórmula. Solo aquellos que no tienen restricciones y que no se permiten repeticiones. Por ejemplo, estos que son básicamente sencillos. El primero dice cuántas cantidades de 3 cifras se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sin repetición. Así que revisemos de cuántas cantidades disponemos o de cuántos elementos disponemos. Son 7, así que n valdrá 7. ¿Y de cuántas van a ser las cifras que voy a formar? De 3. Así que n valdría 7 y r valdría 3. Ahí está, miren. Aplico la fórmula. NPR sería n factorial entre n menos r factorial. N vale 7. Y abajo en paréntesis sería 7 menos 3. N menos r. Aquí está 7 menos 3. Eso da 4 abajo y 7 arriba. Con la calculadora o en la tabla voy a buscar el factorial de 7 y el factorial de 4. Esos eran 5040 y 24. Eso significa que se pueden formar 210 cantidades. Con el principio de la multiplicación lo puede hacer usted. Voy a ver que es más fácil, como ya lo vimos. Y siempre le da 210. Veamos un número siguiente. Ahí le puse 1, pero es número 2. ¿Cuántos arreglos de 4 letras se pueden formar con las vocales si no se permiten repeticiones?
¿Cuántas son las vocales? 5. Así que dispongo de 5 vocales, n vale 5. ¿Y de cuántos espacios o cifras van a ser los arreglos? De 4. R valdría 4, así que n valdría 5 y R 4. Entonces sería NPR, n factorial entre n menos r, n vale 5, 5 factorial arriba, abajo n menos r, 5 menos 4. 5 menos 4 es 1 abajo y arriba 5, factorial de 5 y factorial de 1. Eso es 120. 120 cantidades. Miren. Por último, siempre sobre este tema de las permutaciones y la aplicación de la fórmula, ¿cuántas cantidades de 5 cifras se pueden construir con los números 5, 6, 7, 8, 9 sin repetirlos? ¿Cuánto vale n? Tengo 5 números. ¿Cuánto vale r? Voy a hacer arreglos de 5 cifras. Así que en este caso, n y r valen 5. Entonces, al aplicar la fórmula n factorial, NPR sería n factorial entre n menos r factorial. N vale 5 arriba, abajo n y r, 5 menos 5 es 0. 5 factorial entre 0 factorial, arriba daría 120 y abajo dijimos factorial de 0,1. La calculadora ya sabe ese acuerdo que tomamos. Si usted le pone factorial de 0 le va a dar 1. Así que se pueden formar 120 cantidades. Y ahí está. Esos serían 3 casos. En realidad lo podemos aplicar a todos los que hicimos al inicio con el principio de la multiplicación que no tenían restricciones. Le voy a sugerir ahora que en su calculadora busque la tecla que dice NPR. Ahí hay una tecla que dice NPR. Está a veces directamente o a veces en la segunda función. Búsquelo. Y observe que, mire, cuando encuentre la tecla NPR, ponga usted en su calculadora. Primero pone el 7, luego presiona la tecla NPR, después pone el 3. Le va a aparecer en su calculadora 7P3, le da un igual y le va a dar una vez 210. O en su calculadora pone 5, luego presiona la tecla NPR, después el 4, le da un igual y le va a dar 120. O igual pone en su calculadora con la tecla esa 5P5 y le va a dar 120. Ahí está. Así que por favor utilice la tecla también o la función de la calculadora para evitar hacer todas las operaciones que en realidad sí debemos saber hacerlas, pero sabemos que hay una alternativa. Muy bien, pasemos ahora al principio de la suma. En el principio de la suma vamos a decir que si una operación se puede realizar de n sub 1 maneras distintas, una segunda operación de n sub 2 maneras distintas y una tercera operación de n sub 3 maneras distintas, y así sucesivamente, vamos a decir que se puede realizar alguna de ellas, es decir, la primera, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o las que sean, de n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 más las que sean, maneras distintas. Es decir, que si yo tengo muchas opciones, yo puedo hacer eso. Miren, simplemente voy a sustituir acá el número de formas y las voy a sumar. Y ahí está. Es por eso que en estadística esa O se traduce en un signo más. La O siempre se va a traducir en un signo más. Vamos a intentar hacer el primer ejemplo. El ejemplo dice así. En una urna que contiene 8 bolitas, que están numeradas del 1 al 8, vamos a extraer 3 de ellas. Una después de la otra y sin reposición.
Eso significa que las bolitas o los números no se pueden repetir. La bolita que ya salió ya no se vuelve a introducir. Y con ello vamos a formar una cantidad de 3 cifras. Queremos saber cuántas cantidades diferentes se pueden formar con una condición o con dos condiciones. Que las cantidades deben terminar en un número que sea menor que 3 o que deben terminar en un número que sea mayor que 7. Esas son las dos condiciones. Veamos entonces cómo hacerlo. Ahí están las condiciones planteadas. Debe terminar en un número menor que 3. ¿Cuáles son los números menores que 3? De esos 8, solo sería el 1 y el 2. O deben terminar en un número mayor que 6. Que 7. Ahí hay que corregir. Tiene que ser mayor que 7. Aquí lo dice. Mayores que 7 solo hay uno, el 8. Así que vamos a plantear el primer caso. Cuando terminan en número menor que 3. Cantidades son de 3 cifras. Ahí están las 3 cifras donde los vamos a poner. El tema es dónde vamos a colocar ahora la primera cifra. De acuerdo a la condición, los números deben terminar en un número menor que 3, que son el 1 o el 2. Eso quiere decir que la primera operación ahora consistirá en poner la bolita que salga, pero al final, para que termine en 1 o en 2. Así que vamos a identificar la primera operación al final de las 3 cifras. La segunda puedo colocarla donde quiera, por ejemplo al principio, y la tercera en medio. Así que metemos la mano la primera vez. Lo que hacemos para que al final salgan un número menor que 3, que es el 1 y el 2, saco todas las bolitas y en la urna solo voy a meter el 1 y el 2. Meto la mano y cuando meto la mano, ¿cuántas bolitas son las que pueden salir? Solo 2, porque solo 2 puse, el 1 y el 2, así que dispongo de 2 bolitas. Son 2 opciones, ahí está. ¿Cuántas quedaron ahí? Solo una, pero las demás ahora ya pueden salir. Así que como en total eran 8 y ya puse una de las 2 ahí, me quedarían 7 para la segunda extracción. Ya saqué 2 bolitas, para la tercera me quedarían 6. Por lo tanto sería 7 por 6 por 2. Eso da 84 cantidades que terminan con 1 o con 2. Ahora, cantidades que terminan en número mayor que 6. Otra vez vamos a poner los 3 espacios. Y la primera operación siempre al final porque dice que deben terminar. Podría decir que diga en el centro debe haber un número mayor que 7 sería, ¿verdad? No es 6, ya dijimos que 7. Entonces en el centro vamos a identificar la primera operación. O podría decir que al principio vaya una cantidad mayor que 7. Entonces la primera operación al inicio. En este caso debe terminar en número mayor que 7. Así que la primera operación sería al final. Y para que salga al final un número mayor que 7, que solo hay uno, es el 8, simplemente pongo la bolita, solo dispongo de un número 8. Ahí está 1. ¿Cuántas bolitas me quedan para la segunda operación? Me quedan 7. Y para la siguiente solo me quedan 6. En total serían 42. Por lo tanto, de acuerdo al principio de la suma, esa O, si estadísticamente eso se convierte en un más, el O, los que terminan en 84, en 3 son 84 y los que terminan en 7 son 42. Así que terminan en menor que 3 o en mayor que 7. Lo que hacemos es sumarlos. 84 más 42 son 126 cantidades distintas. Note que este ejercicio se pudo haber hecho de otra forma. Se pudo haber hecho de una vez con el principio de la multiplicación sin aplicar el principio de la suma. ¿Cómo? Como hicimos los anteriores. Veamos cómo sería. Tenemos los 3 espacios. Voy a identificar la primera operación al final. La segunda igual en la primera posición y la tercera en medio. Entonces, ¿de cuántas bolitas dispongo para poner al final? En la primera operación tengo los que son menores que 3, que son el 1 y el 2, y los que son mayores que 7, que solo es el 8. ¿Cuántos son? Solo 3. Así que al final pueden ir cualquiera de las 3 bolitas. Lo que hago es
En esa urna solo pongo el 1, el 2 y el 8. Meto la mano, saco una de ellas, tengo 3 posibilidades para colocar acá. Ya puse una, ahora las demás las meto en la urna porque ya pueden salir en la segunda operación. Como eran 8 bolitas, ya solo una, me quedan 7. Y para la tercera expansión solo me quedarían 6. Si usted multiplica eso, le daría el mismo 126 que ya nos dio anteriormente. Muy bien, veamos un ejemplo 2. En el ejemplo 2 queremos saber cuántas cantidades de 2 cifras significativas se pueden formar con los dígitos y que además sean múltiplos de 5. En el literal A no se permite repeticiones. Veamos. Primero, para que una cantidad sea múltiplo de 5, solo hay dos opciones, que terminen en 0 o que terminen en 5. Por ejemplo, de 2 cifras significativas, el 25 es múltiplo de 5, el 35, el 45, pero también el 20, el 30, el 40. Esa es la condición para que sean múltiplos de 5. O sea que podemos traducir eso a decir que para que las cantidades sean múltiplos de 5 deben terminar en 0 o en 5. Y eso es lo que estamos planteando. En el literal A no hay repeticiones, así que vamos a comenzar. Vamos a identificar de nuevo la primera operación al final porque ahí debe ir un 0 o un 5. Fíjese. Alguien podría decir, bueno, voy a identificar la primera operación al final y tengo dos posibilidades, el 0 y el 5. Entonces en la tómbola voy a meter el 0 y el 5, meto la mano y tengo dos posibilidades y podría poner a alguien que tiene dos opciones, así como hicimos el caso anterior de una vez. ¿Se podrá? Veamos si se podrá. Tenemos dos posibilidades, así que ya salió una. Lo que hacemos es meter los otros números dentro de la tómbola. Recuerde que los dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Del 0 al 9 son 10 números. Así que si ya puse uno de ellos, ¿cuántos me quedarían para la segunda operación? Y aquí aparece el problema. Porque va a haber diferencia. No se puede hacer como en el caso anterior de una vez. ¿Por qué? Porque si en la primera extracción que pusimos al final salió el 0, en la tómbola para poner en la segunda posición hay 9 bolitas que son del 1 al 9. Pero si salió el 5 al final, en la segunda operación no tenemos los 9. Porque el 0 no puede salir al principio. Porque si sale el 0, entonces ya no es de dos cifras significativas. Si sale el 0 con el 5, ¿qué pasará? O el 0 con el 1, por ejemplo. Aunque aquí deben ser múltiplos de 5. Entonces si sale el 5 al principio, el problema es que el 0 no puede salir para poner aquí en la parte izquierda, porque entonces será 0,5 y ese número es 5. No tiene dos cifras significativas. Es por eso que tenemos obligatoriamente que separarlos. Así que comencemos con los que terminan en 0. Vamos a suponer que en la tómbola lo que vamos a hacer es buscar el 0 y lo vamos a poner en la primera posición. Y los demás los dejamos ahí en la tómbola o en la urna. Ahora para la segunda extracción que vamos a poner al inicio, metemos la mano y disponemos de 9 bolitas. Así que ahí está, mire, el 0 que solo era 1 y 9 bolitas que nos quedaron para la segunda posición. Vamos con los casos que terminan en 5. Lo que vamos a hacer es sacar el 5 y ponerlo en la primera posición. Pero ahí quedaron 9. Meto la mano la segunda vez, pero podría ser que salga el 0 y voy a tener un problema. Así que lo que voy a hacer es voy a abrir la urna, voy a revisar los 9 números y el 0 lo voy a quitar. No le voy a dar chance que salga. Así que en la urna, ¿cuántos voy a tener? Solo 8. El 5 que ya salió y el 0 que lo he sacado para que no pueda salir y que sea colocado al inicio de la cantidad. Así que ¿de cuántos dispongo? De 8.
9 por 1 es 9 y 8 por 1 es 8. Así que sería 9 más 8. Eso nos da 17. 17 cantidades. Miren. Ahí está. 17 cantidades. Muy bien, ese sería el ejemplo 2. Si no se permite repeticiones. Veamos ahora si se permite repeticiones. Vamos a hacer lo mismo. Las que terminan en 0 sería, saco el 0 y lo pongo en la primera posición. Ya salió el 0. Ahora, para la segunda cifra, aunque se permita repetir, el 0 que salió no lo voy a meter, porque el 0 no puede salir para colocarlo en la primera posición. Así que solo me quedarían los otros 9. Pero para el caso de los que terminan en 5, saco el 5 y lo pongo en la primera posición. Solo hay 1 al final para que sea múltiplo de 5. Y ahora para sacar la segunda bolita, como se permite repeticiones, el 5 que ya salió, lo voy a volver a meter. ¿Cuántos números tendría para sacar? Bueno, sería, a ver, serían 9. A ver, serían los mismos 10, pero el 0 no puede salir. Así que el 0 lo voy a quitar. ¿Qué números pueden salir? Del 1 al 9, porque el 5 se puede repetir porque ya lo volví a meter. Pero el 0 lo voy a sacar. Me quedarían entonces 9 también. En total serían 9 más 9 son 18 cantidades. Y eso es obvio, mire. Porque las cantidades que terminan, que son múltiplos de 5, es decir, que terminan en 0 o en 5, son todas las que nos imaginemos. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 y 95. Son 18. Pero cuando hablamos del 55 se repite el 5 dos veces. Por eso sale una más, 18. Ahí están los números, miren. Cuente los 2, 4, 6, 8, 9 y 9 abajo son 18. Son estas 18. El 55 se repite el 5. Si yo lo quito serían estos 17 donde no se permite repetición. Vamos con el 3. Queremos saber cuántos arreglos de 4 letras se pueden formar con las vocales si no se permite repetirlas, y además estos arreglos deben tener juntas la letra A con la E. Mire qué interesante. La A con la E deben estar juntas. Entonces comencemos. Los arreglos son de 4 letras. Así que las posibilidades serían, aquí están 4 letras. La primera posibilidad es que la A con la E vayan en la primera y en la segunda posición para que queden juntas, como nos están pidiendo. Pero podría ser que la A con la E vayan juntas, pero en medio, en la segunda y en la tercera posición. O podría ser que la A con la E vayan al final en la tercera y cuarta posición. Solo esas son las posibilidades de que queden juntas, que es lo que queremos. Miren. Dice, estos arreglos deben tener juntas la letra A con la E. Entonces o van en las primeras dos posiciones, o en las posiciones de en medio, o en las posiciones del final. Es por eso que la primera operación la voy a ubicar según lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en la primera y segunda posición estarían acá, primera y segunda. Aquí en la segunda y la tercera, aquí iría la A con la E, en la segunda y tercera posición. Y acá sería en la tercera y cuarta posición, será la primera y segunda operación. Comencemos entonces. ¿Qué voy a hacer para que la A y la E salgan juntas? Pues lo que voy a hacer es que en la tómbola, a pesar de que hay 5 vocales, voy a sacar todas y solo voy a meter la A con la E. Y son las primeras que voy a sacar para poner en la primera y segunda posición en este caso. Así que en la primera posición, ¿de cuántas vocales dispongo? Pues dispongo de la A y de la E. Dispongo de 2. ¿Cuántas me van a caer para la segunda? Una. Como ya salió la A con la E,
Voy ahora con la tercera y cuarta posición, que son las otras tres vocales. Ahora las voy a meter. ¿De cuántas dispongo para la tercera operación? De 3 vocales. Y para la cuarta me van a quedar 2. Ese es cuando la A con la E van en la primera y segunda posición. Vamos cuando la A y la E van en la segunda y la tercera, aquí en medio. Voy a hacer lo mismo. En la tómbola voy a meter solo la A con la E. Voy a sacar la primera y lo voy a colocar aquí en la segunda posición, que le hemos llamado primera operación. ¿De cuántas dispongo? De 2, que son la A con la E. Y para la segunda solo me va a quedar la que sobró, una. Para la tercera entonces voy a meter las otras 3. Escojo una, cualquiera de las 3. Y para la siguiente operación de extracción solo me van a quedar 2. Por último, la otra situación sería que la A con la E vayan juntas al final. Aquí sería la primera y segunda cifra. Así que para las primeras cifras voy a meter de nuevo solo la A con la E. Dispongo de 2. Para la segunda solo me va a quedar una. Y luego pues para la tercera voy a meter las 3 que sobraron. Dispongo de 3. Y para la cuarta me van a quedar solo 2. Si multiplicamos cada uno de estos nos daría 12 en cada caso. Por lo tanto, arreglos de 4 letras que se formen con las vocales, donde la A con la E vayan juntas, son 36 arreglos. Y ahí está. Eso sería el tema del principio de la suma. Veamos un último temita que sería las combinaciones. ¿Qué es una combinación? A diferencia de las permutaciones, una combinación también es todo arreglo, pero donde el orden de aparición de cada elemento aquí no se toma en cuenta. En las permutaciones sí se toma en cuenta y sí es importante, porque no era lo mismo que saliera en 1 con el 2, dijimos, porque era 12, o que saliera el 2 con el 1 porque era 21. Allá sí era permutación. Aquí en las combinaciones no importa el orden porque el resultado es el mismo. Veamos la fórmula. Para calcular las combinaciones se puede notar, esta se utiliza mucho, esta del paréntesis de NR, cuando usted la mire en la prueba que le van a hacer, si es que le van a hacer prueba, esta es la misma NCR. También se simboliza algunas veces así. La fórmula se parece a la de las permutaciones, n factorial entre n menos r factorial, pero va acompañada en el denominador por una r. Esa es la formulita que vamos a usar para las combinaciones, así que ahora vamos a tener que diferenciar si el orden importa o no importa. Si importa es una permutación, si no importa es una combinación. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos los colores rojo, amarillo y blanco. Y vamos a formar arreglos de 2 colores. Vamos a mezclar los 2 colores. Por ejemplo, el rojo con el azul. ¿Qué obtendríamos? Morado. O el rojo con el amarillo. ¿Qué obtendríamos? Anaranjado. O el rojo con el blanco. ¿Qué obtendríamos? Rosado quizás. Dependerá de la intensidad o de las cantidades. Esas combinaciones son las que queremos hacer. Lo que me interesa saber si es una permutación o es una combinación. Si el orden importa es una permutación. Por ejemplo, rojo, azul. Si yo mezclo rojo y después le pongo el azul, el resultado es morado. Pero si yo pongo primero el azul y después el rojo, el resultado es el mismo. Así que el orden no se toma en cuenta, no importa. El resultado siempre es morado, así que son combinaciones. Por lo tanto, n sería el número de elementos de los que dispone, que son 4 colores, rojo, azul, amarillo y blanco, y va a hacer combinaciones que tengan 2 colores. R vale 2, N vale 4 y R vale 2. Aplicando la fórmula, NCR sería N factorial, que es 4 factorial. Abajo va R, que es 2 factorial, entre 4 menos 2 factorial. Aquí están, mire, 4 factorial, 2 factorial, n menos r factorial. Solo sustituye los valores de n y r. De manera que arriba va 4 factorial,
abajo 2 factorial y el paréntesis 4 menos 2 es 2 factorial. Ya no voy a escribir la información, usted ya sabe cómo hacerlo. Hace por favor ese cálculo, serían 24 arriba y abajo 2 por 2 son 4, 24 entre 4 son 6. Apenas se pueden hacer 6 combinaciones de dos colores, que serían rojo con azul, rojo con amarillo y rojo con blanco. Azul con amarillo, azul con blanco y amarillo con blanco. Y ahí están los 6. Y ahí está. Veamos un segundo caso. Supongamos que vamos a participar en un torneo y somos 7 compañeros los que vamos a jugar baloncesto. Nos alistamos en el equipo, nos enlistamos, nos anotamos, nos inscribimos. La pregunta es de cuántas maneras distintas se puede conformar un equipo para un partido cualquiera o para ese partido. Por ejemplo, podría jugar Juan, Pedro, Julio, Manuel y Alonso. Si los escojo de manera diferente es el mismo equipo. Lo único que va a provocar un cambio es que haya un jugador que sea diferente. Entonces el orden no importa cómo lo seleccione. Lo que importa es el equipo conformado por las 5 personas, que si son las mismas es el mismo equipo. El orden entonces, como lo seleccioné, no se toma en cuenta, es una combinación. ¿De cuántos jugadores dispone? 7. ¿Cuántos integran un equipo de baloncesto? Los que van a presentarse al partido son 5. Por si no lo sabes, son 5. N sería entonces 7 jugadores y voy a formar arreglos de 5 jugadores. Otra vez la fórmula NSR sería n factorial entre r factorial por n menos r factorial. N valdría 7 y está 7 arriba. Y aquí en el paréntesis, r vale 5, estaría aquí afuera del paréntesis, estaría dentro del paréntesis. Arriba sería 7 factorial, abajo 5 factorial. 7 menos 5 es 2 factorial. Entonces tendría 5040 y abajo factorial de 5, 120 y de 2 es 2. 5040 entre 240, eso da 21 grupos distintos. Por lo tanto, significa que puedo hacer 21 grupos diferentes. Miren. Muy bien. Vamos a cerrar con un último caso. Antes de hacerlo, le voy a sugerir que busque en su calculadora la tecla ahora NCR. Ya buscamos NPR y estuvimos practicando, le dije que practicara. Veamos ahora la de NCR y la vamos a practicar también. Es un ejercicio un poco más complejo y con este vamos a cerrar. En una sección de kinder hay 8 niñas y 4 niños. O sea que hay 12 personas. 8 son niñas y 4 son niños. Y vamos a formar un equipo de 4 personas. Queremos saber de cuántas maneras diferentes se puede formar un equipo o cuántos equipos diferentes se pueden conformar. En el literal A si no hay ninguna restricción. En el literal B, la restricción es que en los equipos solo deben haber niñas. En el literal C, los equipos tienen que tener 3 niñas y un niño. En el literal D, los equipos deben tener 2 niños y 2 niñas. En el literal E, los equipos tienen una niña y 3 niños. Y en el literal F, los equipos tienen solo niñas. Así que vamos a intentar resolverlo. Por favor, póngale atención. Vamos a recordar que dijimos que en estadística, que es la introducción acá con los métodos de conteo, la O se convierte en un signo más y la I se convierte en una multiplicación. Comenzamos. Literal A, no hay restricciones. Los equipos pueden formarse como sea. ¿Cuántos niños hay? 8 niñas y 4 niños, son 12. ¿Y de cuántos es el equipo que vamos a formar? De 4 cipotes. Entonces n vale 12 y c vale 4. Así que miren, 12c4 sería arriba 12 factorial, abajo r que es 4 factorial, y en el paréntesis la diferencia, 12 menos 4 factorial, sería 12 factorial, abajo 4 factorial y 12 menos 4 es 8.
Al calcularlo con su maquinita los factoriales, tendría arriba, sería 479.001.600 y abajo 24 por 40.320, que son los factoriales de 4 y 8. Eso le da 495 equipos distintos. Eso es el literal A. En el literal B, ahora ya hay restricciones. Restricciones que hay que tomar en cuenta. Ahora los equipos solo deben tener niñas. ¿De cuántas niñas dispongo? De 8. ¿Y de cuántos niños? 4. Así que ¿qué voy a hacer en el literal B? Es de las 8 niñas, voy a escoger las 4. Y de los 4 niños no voy a escoger ninguno. Mire cómo lo escribo. 4 niñas y 0 niños. ¿De cuántas niñas dispongo? De 8. ¿Cuántas voy a escoger? Las 4. Así que sería 8C4. Combinación de 8 elementos, grupos de 4. Y de 4 niños voy a escoger ninguno. Mire cómo lo escribo como combinaciones. De 8 niñas voy a escoger 4. Y en multiplicación, de 4 niños escojo 0 niños. Voy a calcular 8C4, 8 factorial, abajo el 4 factorial y en el paréntesis la diferencia 8 menos 4 factorial. El caso de los 0 niños sería 4C0, sería 4 factorial, abajo el 0 factorial y en el paréntesis la diferencia 4 menos 0 factorial. Eso me daría 8 arriba factorial, 4 factorial, 8 menos 4, 4 factorial. En el siguiente 4 factorial, 0 factorial y 4 menos 0, 4 factorial. Eso me daría, el de la izquierda da 70, hay que hacer el cálculo, y el de la derecha da 1. 70 por 1 significa que hay, de esos 495 equipos que podíamos hacer sin tomar en cuenta nada, en 70 equipos hay solo niñas. Mire qué interesante. Vamos al literal C. En el literal C los equipos deben tener 3 niñas y un niño. Así que de nuevo, ¿de cuántas niñas dispongo? De 8. ¿Cuántas voy a escoger ahora? Ya no 4, voy a escoger 3. ¿Y de cuántos niños que dispongo, que son 4? Voy a escoger solo uno. Aquí lo estoy escribiendo. Mire, de 8 niñas voy a formar o escoger 3. Y de 4 niños voy a escoger uno, principio de la multiplicación. Y se convierte en por. Sería 8 factorial el lado izquierdo entre 3 factorial. En el paréntesis diferencia 8 menos 3 factorial. En el de la derecha 4 factorial, abajo el 1 factorial. Y en el paréntesis de abajo 4 menos 1 factorial. Muy bien, eso me quedaría el paréntesis 5 factorial abajo en el primero y en el segundo 3 factorial. Hacer todos esos cálculos me daría 56 el primero y 4 el segundo. Principio de la multiplicación, se pueden formar 224 equipos. O sea que se pueden formar bastantes equipos donde hayan 3 niñas con un niño. Son 224 de esos 495. Miren. Vamos al literal D. En el literal D, ahora los equipos deben tener 2 niñas y 2 niños. Entonces, ¿de cuántas niñas dispongo? De 4. ¿Cuántos voy a escoger? Solo 2 ahora. ¿Y de cuántos niños? 4. ¿Cuántos voy a escoger? También 2. Ahí está escrito, miren. De 8 niñas voy a escoger 2 y de 4 niños voy a escoger 2. Factorial, 8 factorial arriba, 2 factorial abajo, paréntesis, ese 8 menos 2. Segundo, 4C2 sería 4 factorial arriba, 2 factorial abajo y en el paréntesis la diferencia 4 menos 2. Paréntesis de la izquierda, 8 menos 2 es 6 factorial y el de la derecha 4 menos 2, 2 factorial. Las fracciones quedarían así. Usted lo estima y le va a dar 28 el primero, 6 el segundo. O sea que son menos. Miren.
Los grupos donde hay 2 niños y 2 niñas solo hay 168, mientras aquellos que donde hay 3 niñas y un niño son 224, y donde hay solo niñas, 70. Vamos ahora en aquel caso donde hay una niña y 3 niños. ¿Cuántos equipos van a ser? Yo creo que va a ir disminuyendo porque hay más niñas. Es menos posible que tenga muchos niños. Veamos. Una niña y 3 niños. ¿De cuántas niñas dispongo? De 8. ¿Cuántas voy a escoger? Una. ¿Y de cuántos niños? 4. ¿Cuántos voy a escoger? 3. El 8C1 sería 8 factorial entre 1 factorial, que es el otro valor de R, y en el paréntesis 8 menos 1. Y el otro 4 factorial arriba, abajo 3 factorial y en el paréntesis 4 menos 3. Resultados del paréntesis: 8 menos 1, 7 en la primera fracción. En el paréntesis de la segunda fracción, 4 menos 3, 1 factorial. Si usted hace ese cálculo, le daría 8 el primero y 4 el segundo. Apenas son 32 equipos donde hay una niña con 3 niños. O sea que es más probable que el grupo, si se forma al azar, sea de 3 niños y una niña. Veamos ahora el literal F. El equipo solo tiene niños, es decir, que va a tener 0 niñas y 4 niños. Entonces, de 8 niñas, voy a escoger ninguna, mire, 0. Y de 4 niños voy a escoger los 4. 8C0 sería 8 factorial entre 0 factorial, paréntesis 8 menos 0 factorial. El de la derecha 4 factorial y abajo 4 factorial también, 4 menos 4, 0. Eso daría entonces esos resultados. El primero entonces daría 1 y el segundo también, por lo tanto solo hay un equipo donde están los 4 niños, y naturalmente es así porque solo hay 4 niños. No pueden haber más grupos donde hayan 4 niños y no haya niños. Solo hay un equipo. Si usted suma estos resultados, va a ver usted 4 niñas, que tenga 4 niñas, 70. Que tenga 3 niñas y un niño son 224, más 70 serían 294. Y acá, que tenga 2 y 2, son otros 168. Así que 294 más 168 sería, creo que 362. 362 más otros 32, 364. Perdón, 464. No, sí, 464. A ver, corrijo. 224 más 70 son 294. Más 168, 432. No va, 462. Más 32, 494. Más 1, salen justo los 495. Así que le invito a que sume el que tiene 4 niñas, los que tienen 4 niñas, 3 niñas, 2 niñas, 1 niña, ninguna niña, y la suma le va a dar 495. Ese sería el ejercicio. Solo vamos a finalizar con los últimos 2 casos que ya son parte del literal D. En el literal D me preguntaban que los equipos tienen 2 niñas y 2 niños y nos dieron 168. De esos 168 equipos queremos saber cuántos equipos se pueden formar si debe tener 2 niñas y 2 niños, pero la Carlita no llegó a clase ese día porque está enferma. Y en el literal último, siempre 2 niñas y 2 niños, pero Pedrito, yo quiero premiarlo y debe estar en el grupo porque lo voy a llevar un paseo al Team Marín.